Entonces encontramos que en la Constitución Política Colombiana, antes de los artículos, se encuentra un breve preámbulo, el cual inicia con la siguiente frase: en ejercicio del poder soberano. Esto habla sobre la soberanía que le dan al pueblo. Hablando también un poco sobre los principios fundamentales, Colombia es un Estado social de derecho, organizada en forma de república. Es una república unitaria descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, sobre la democrática, la participativa y pluralista. Es fundada ante el respeto y la dignidad humana. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. Tenemos que el pueblo puede ejercer la soberanía de manera directa o por medio de sus representantes según como lo establece la Constitución. Ahora les voy a hablar de cómo y cuándo nace un Estado. Para esto tenemos que tener en cuenta 3 elementos fundamentales para poder considerarse un Estado. El primero es tener un territorio delimitado por fronteras. El segundo es tener una población y la tercera es tener un gobierno titular del monopolio investido del poder institucionalizado. Hablando un poco sobre la soberanía, podemos decir que la soberanía estatal es el atributo jurídico que hace la diferencia al Estado como un sujeto pleno de derecho internacional. Este consiste en ejercer una autoridad suprema tanto en el territorio como en la población para evitar alguna subordinación a alguna otra entidad. Esta se divide en 2 dimensiones, la interna y la externa. La interna tiene la capacidad de dictar leyes, imponer justicia, mantener el orden y establecer políticas dentro del territorio. En la externa tenemos la autonomía frente a estos estados con derecho a participar en relaciones internacionales, firmar tratados y dirigir su política exterior sin presiones. Son aquellas entidades con personalidad jurídica internacional que poseen la capacidad de exigir y cumplir los derechos y obligaciones del ámbito del derecho internacional. Ahora hablaremos de algunos sujetos del derecho internacional público. Tenemos estados, organizaciones internacionales, Estado de la Ciudad del Vaticano, Soberana Orden de Malta, beligerantes, insurrectos, movimientos de liberación nacional y por último, Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR. Estos son algunos sujetos del derecho internacional público. Fuentes del derecho internacional. Contiene los tratados internacionales, la costumbre internacional y los principios generales del derecho, complementadas con las decisiones judiciales y las doctrinas como fuentes auxiliares. Fuentes primarias. 1. Tratados y convenciones internacionales. Estos son los acuerdos escritos y vinculantes entre sujetos del derecho internacional, como los estados u organizaciones internacionales. Ellos regulan diversas materias, desde la paz hasta el comercio y los derechos humanos. 2. La costumbre internacional. Se refiere a una práctica que es seguida de manera generalizada por los estados y que estos consideran como jurídicamente obligatoria. Requiere un elemento objetivo, ejemplo, la práctica constante y uniforme, y un elemento subjetivo, ejemplo, la convicción de obligatoriedad. Por otro lado, están los principios generales del derecho. Son principios fundamentales reconocidos por los sistemas jurídicos internos de la mayoría de los estados. Un ejemplo es la obligación de reparar un daño causado. Están las fuentes auxiliares, ¿cuáles son? Las decisiones judiciales. Estas incluyen tanto las sentencias de los tribunales internacionales como las de los tribunales nacionales, que ayudan a interpretar el derecho existente. Se encuentra también en la doctrina de los publicistas de mayor competencia. Son los escritos de los juristas y académicos expertos en derecho internacional que sirven para analizar y explicar las normas jurídicas. Todas estas fuentes son fundamentales para la aplicación y el desarrollo del derecho internacional público a todas sus áreas. En cuanto a las fuentes del derecho aplicables en este caso, se pueden identificar fuentes formales. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una fuente formal de derecho, ya que establece precedentes y jurisprudencia en materia de derechos humanos. Las fuentes materiales.
Las normas y tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, son fuentes materiales del derecho que fundamentan la decisión de la Corte. La costumbre, aunque no se menciona explícitamente en este caso, la costumbre internacional y los principios generales del derecho también pueden ser considerados fuente del derecho diplomático y de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es el órgano jurisdiccional que resolvió el caso y declaró la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala. El 26 de septiembre del 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la jurisdicción de la Corte el caso Agapito Pérez Lucas, Nicolás Mateo, Macario Pu, Luis Ruiz Luis y sus familiares contra la República de Guatemala. De acuerdo con la comisión, el caso tiene relación con la alegada responsabilidad internacional del Estado por las desapariciones forzadas de los que ya mencioné anteriormente, las que habrían ocurrido en el contexto del conflicto armado interno que tuvo lugar entre 1962 y 1996. Según la comisión, los hechos cometidos contra las presuntas víctimas estarían vinculados con las labores de defensa de los derechos humanos que realizaban. Eran líderes. Asimismo, se indicó que las autoridades no emprendieron una investigación de manera diligente, por lo que hasta la fecha no se ha esclarecido lo ocurrido ni se tiene noticias sobre el paradero de las presuntas víctimas. Entre tanto, la comisión señaló que todo lo acontecido habría generado una afectación a la integridad personal de los familiares de las personas desaparecidas. En este sentido, el proceso de determinación de la demanda es el siguiente. En primera instancia o en primer orden, el conflicto armado interno en Guatemala y la práctica de desapariciones forzadas. El segundo es la situación de las personas defensoras de derechos humanos en el contexto del conflicto armado interno en Guatemala. El tercero son hechos que afectaron a los señores Agapito Pérez Lucas, Nicolás Mateo, Macario Puchibalán y Luis Ruiz Luis. Y por último están los procesos judiciales promovidos por la Corte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es el órgano jurisdiccional que resolvió el caso y declaró la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala. Guatemala es un Estado unitario, presidencialismo, república constitucional, libre, independiente y soberana. El sistema de gobierno es republicano, representativo, democrático, predomina actualmente el voto libre, que nadie está por encima de la ley. Guatemala ha ratificado numerosos tratados y acuerdos internacionales en diversas áreas, como son el DR CATAC, que ahí está incluido los países, que se celebró con la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos. Está el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que entró en vigor en el año 2006. Es uno de los tratados más relevantes que tiene, según el Ministerio de Economía de Guatemala. También está el Tratado de Libre Comercio con México, que fue un acuerdo comercial muy importantes para el país. También está el acuerdo de la Asociación Americana Central con la Unión Europea, que fue un acuerdo clave para el comercio de la región. Otros tratados fue con Chile y Colombia, entre otros. Bueno, también el mercado común centroamericano fue un proceso de integración económico regional. También suscribió tratados de derechos humanos, como son con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que fue ratificado en el año 1978. Establece obligaciones en materia de derechos humanos. Otros convenios de la OEA, la Carta de la OEA y la Declaración Americana sobre los derechos y deberes del hombre, también son muy relevantes. También suscribió convenios con la Organización Internacional del Trabajo, que fueron 74 convenios ratificados de la Organización Internacional del Trabajo. También hubo convenios fundamentales que incluye 8 de los 10 convenios suscritos, que fueron fundamentalmente la Organización Internacional del Trabajo, que fueron convenios 139 sobre los pueblos indígenas y tribales ratificados en el año 1996.
En el artículo 46 de la Constitución Política de Guatemala, este artículo establece la preeminencia de los tratados y convenios en materia de derechos humanos sobre el derecho interno. También está la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Guatemala ratificó esta convención sentada en las bases para la aplicación de los tratados. Aquí podemos hallar una relación del derecho internacional público con el caso Pérez Lucas y otros versus Guatemala. Esta relación es significativa ya que involucra varios aspectos claves del derecho internacional, incluyendo 1. Derechos humanos. El caso se centra en la violación de derechos humanos como el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y a la libertad personal, reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 2. La responsabilidad internacional del Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala por las violaciones de derechos humanos cometidas en este caso. 3. La jurisprudencia internacional. La sentencia de la Corte Interamericana estableció un precedente importante en la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos y la responsabilidad de los estados en caso de desapariciones forzadas. 4. El cumplimiento de las obligaciones internacionales. Este caso destaca la importancia del cumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de los estados, incluyendo la investigación y sanciones de violaciones de derechos humanos. 5. Protección de víctimas. El caso también subraya la necesidad de proteger a las víctimas de violaciones de derechos humanos y proporcionarles acceso a la justicia y reparación. En resumen, el caso Pérez Lucas y otros versus Guatemala ilustra una aplicación del derecho internacional público en la protección de los derechos humanos y la responsabilidad internacional de los estados en caso de violaciones graves. Dato mata relato. Te voy a contar cuáles fueron los logros claves a través del fallo judicial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Pérez Lucas y otros versus Guatemala. La declaración de la responsabilidad internacional. La Corte declaró que Guatemala era responsable por la violación de varios derechos humanos, unos colectivos y otros personales o individuales. Los derechos colectivos vulnerados que se lograron sacar dentro de este fallo fueron el derecho a la personalidad jurídica, el derecho a la libertad de asociación en defensa de los derechos humanos, el derecho a la protección de defensores de derechos humanos y el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial. Se consideran colectivos toda vez que las víctimas de este caso eran líderes sociales que trabajaban en pos de los ciudadanos guatemaltecos y fueron desaparecidos forzosamente por parte de las fuerzas militares de este país. Y unos derechos personales o individuales que son el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad personal. Este incumplimiento de obligaciones logró que la Corte determinara que Guatemala incumplió con unas obligaciones establecidas en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Este fallo, más allá de tener un sentido condenatorio al declarar al Estado de Guatemala como responsable internacionalmente de la desaparición forzosa de estas personas, también hace unas recomendaciones que son de estricto cumplimiento, unas particulares y unas generales. Dentro de las particulares encontramos que hay unas recomendaciones para reparar a las familias de las víctimas, en tanto que deben tener en cuenta prestarles atención psicológica y psicosocial adecuada, determinar el paradero de las víctimas desaparecidas y continuar con una investigación diligente y efectiva. Dentro de las recomendaciones generales encontramos que el Estado debe fortalecer las políticas públicas de gestión y acceso a los archivos documentales, fortalecer las capacidades de investigación de la Procuraduría como ente regulador y verificador de la vulneración de estos derechos.